Bueno, en este día, no solo nacional, sino internacional del abogado, estamos clamando por la unidad de la clase jurídica nacional. Es un imperativo, es una necesidad. Ciertamente no es un tema solamente de los maltratos, de los vejámenes de que son objeto los abogados en todos los espacios donde ejercen su ministerio, sino que sin duda el gremio pues tiene una crisis, sobre todo en el plano económico, que se traduce en menos posibilidades de una representatividad objetiva, fuerte, sólida. Por eso tenemos que clamar por esa necesaria unidad. Ciertamente no están disponibles los recursos del CAR y eso pues nos lleva a que no podamos objetivamente dar la asistencia que merecen los abogados, que necesitan abogados, que no tienen hoy esas prestaciones básicas y que tendremos que seguir luchando por ellas. Por eso esta reflexión cívica, las cuentas siguen embargadas. No obstante, se está tratando de avanzar en lo que sería un advenimiento, en lo que sería pues un acuerdo, hay una manifestación de buenas voluntades. Nosotros queremos eso porque creemos en la gobernabilidad. Pero hoy lo que nos queda es eso, unirnos, clamar por esa necesidad que tiene la clase jurídica nacional de poder hacer los reclamos, no solamente de más presupuesto para la justicia, que siempre lo vamos a pedir, sino para que se logre el que no tengamos esa mora judicial, el que los abogados no sean vejados en tribunales, en jurisdicción inmobiliaria, en todos los espacios donde ejerce su ministerio, que se entienda que el abogado es fundamental para el Estado de Derecho, para la tutela judicial efectiva, para concretar lo que es el presupuesto general de la nación. Somos nosotros que le damos expresión jurídica a todo el quehacer, a la seguridad jurídica, a la inversión extranjera, a todos los escenarios. Nosotros tenemos que demandar porque fluya ese respeto en los escenarios que haya que hacerlo. Por eso le pedimos al presidente de la Suprema que se aperture, que dé esa garantía para los abogados, que busque que esa justicia digital en que se han empecinado en desarrollar sea accesible para los abogados, que tengan las facilidades, que dejemos ya de estar en furgones y sobre todo que se resuelva el tema de la mora judicial. No solamente en el sentido retórico que se está planteando con cifras, sino con la realidad que a la hora de tú ir a los tribunales no se concreta, no se verifica. Son los reclamos, es lo que vamos a hacer y es lo que estamos conmemorando en este necesario ejercicio también de rendir tributo a los padres de la patria. Como, reitero, reflexión cívica de lo que significa, de lo que representa la abogacía nacional para los derechos fundamentales, la protección de los derechos humanos, la institucionalidad y la democracia de cualquier país. La crisis que tiene el Colegio de Abogados, ¿cómo ha afectado eso en el día a día? ¿Hay algún aviso de que se resuelva? Estamos sentados, estamos aperturando, hay un escenario hasta ahora positivo de la necesidad de que se unifique la clase jurídica, de que podamos resolver, de que podamos representar lo que son los reclamos de los abogados, los problemas de los abogados que sortean no solamente en todos los espacios donde ejercen su ministerio, sino también en lo que se corresponde con el gremio de cara, entonces a días como este tener celebraciones dignas, y no solamente celebraciones dignas, sino la asistencia de seguridad social de cientos de abogados que necesitan de la medicina, de la asistencia, de la mano amiga del Colegio de Abogados. Entonces parece que está fluyendo esa conciencia y a nosotros nos interesa ese escenario, ese espacio de gobernabilidad. Por eso queremos que haya conciencia de clase, que se unifique la clase jurídica, que podamos como un solo hombre hacer todos los reclamos que demandan las circunstancias, que demandan todos los vejámenes, toda la indignidad de que nosotros como gremio somos objeto en todos los espacios que ejercemos nuestro ministerio. Para los abogados enfrentar esta situación, entonces con respuestas que no pueden obtener los que están enfermos, los de pensión. Definitivamente que sí, y por eso seguimos haciendo el llamado y por eso apostamos a esa gobernabilidad democrática y a esa conciencia de clase. Que si vamos a pensar en partido, que se entienda que este es el partido de la toga y el birrete, donde no hay colores. ¿La política del Colegio de Abogados? La política es difícil sacarla no del Colegio de Abogados, de cualquier estamento, porque tiene también una función de interactividad. Lo que hay que sacar sí son los intereses. Los políticos perfectamente están aperturados a participar como mecanismos idóneos de movilización de masa y de hacer lo que tienen que hacer en cada estamento que le corresponda. Pero ya a la hora de nosotros representar los intereses tiene que ser con conciencia de clase, sin colores, el partido de la toga y el birrete.
a la hora de fungir como auxiliares de la justicia, a la hora de ser garantes del Estado de Derecho, de la tutela judicial efectiva, del acceso a la justicia, de la protección del medio ambiente, de los derechos humanos, de la paz pública, de la vida armoniosa en sociedad, porque somos no solamente los intérpretes de las leyes, sino que garantizamos el darle expresión jurídica a todo el quehacer público y privado de cualquier país. Por eso somos el último eslabón en ese ideal de la justicia, el último eslabón en ese ideal de la justicia que busca concretar precisamente la armonía social. Hay presupuesto general del Estado, si nosotros en el orden financiero, en todos los órdenes, le damos expresión jurídica a todo lo que se haga. Por eso hoy podemos hablar de seguridad jurídica, de inversión extranjera, solo con los abogados, y por eso tenemos que demandar de que en todos los escenarios donde articulamos esa sagrada labor, jurisdicción inmobiliaria, tribunales de la República, cuarteles, oficinas gubernamentales y en cualquier espacio donde nos toque esta sagrada labor, se nos trate con respeto, se nos tengan espacios dignos, no se nos tengan en furgones, se haya un real acceso a la justicia, señores, con lo que hoy conocemos como la virtualidad. El que se destierre la mora judicial, que sigue siendo un cáncer en todos los escenarios jurídicos del país, al margen de que te puedan vender cifras, de que te puedan vender números, de que se hacen esfuerzos, de que estamos avanzando, pero que se destierre de manera real, que esta justicia sea igual para pobres y ricos, que la diosa de la justicia pueda mantenerse con esa venda, de que no tengamos personas presas por conejos, por racimos de guineo, por plátano, por pollos, de que esa no sea la justicia que debamos tener, donde tenemos también a la criminalidad de cuello blanco, en especies de risores, en su casa, y que no tienen inconveniente y que las cárceles parece que les queda pequeña. Que haya ese necesario equilibrio y que para este reclamo necesitamos un gremio fuerte. Saben ustedes que seguimos sorteando una crisis sin recursos, que estamos haciendo los esfuerzos para garantizar esa gobernabilidad, esa unificación a que hoy estamos apelando, de la clase jurídica, pero con conciencia de clase, que entendamos que somos uno, que si vamos a hablar de nuestro accionar, en nuestros reclamos, si vamos a hablar de un partido, sea el partido de la toga y el birrete, sin colores, sin desmedro de la participación, de la responsabilidad que como órganos sociales tienen los partidos políticos, de articular, de velar porque este y los demás gremios funcionen. Eso no lo vamos a regatear nunca, pero siempre ejerciendo como un solo hombre, que entendamos que a la hora de ser abogados somos abogados. Y que... Yo he estado vinculado por los 36 años que tengo como profesional del derecho siempre al tema académico. Al tema académico, en la producción de obra, en el desarrollo de obra. Por eso tengo unas 30 obras publicadas, libros de ellos que sirven de libros de texto. Hemos estado siempre trabajando la parte académica. Soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Coordino una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y eso pues me ha mantenido ya en esa interactividad, en ese día a día. Eso nos llevó a destacar la necesidad para los abogados de esa campaña de socialización, conocimiento de las buenas nuevas
de la normativa penal y procesal penal, porque si no tenemos eso, prácticamente desaparece de nuestro menú, de nuestras posibilidades de acceso al trabajo, ese rubro, ese ámbito tan importante, el ámbito de la conflictividad humana, de esa armonía que tenemos nosotros que propiciar como mediadores sociales, como representantes de esos derechos, de ese debido proceso de ley. Fundamental, porque lo más que hay, y es normal, es la conflictividad humana. Entonces no podemos ascurar, no podemos apartarnos de ese derecho. Y si no conocemos, si no manejamos esas nuevas realidades, cada vez seremos entonces menos abogados. Ello pues nos ha llevado con las limitaciones que tuvimos en el momento, a producir un código penal con anotaciones. Un código penal que pudimos distribuir en algunos pueblos, aquí en el colegio, con las limitaciones de recursos, que nadie nos dio recursos, sino que hicimos algunas diligencias, en mi caso personal, particular, algunas diligencias para poder imprimir una cantidad. Como lo estamos haciendo también con el Código Procesal Penal. En los primeros 10, 15 días que salió el código, nos abocamos no solamente a trabajar el código, sino también a desplegar, un esquema, un periplo investigativo, conjuntamente con otros profesionales, para dotar el código fuera del articulado con las explicaciones. Como lo hicimos en el penal, también lo hicimos con el procesal penal. Y ello ha dado como resultado el que contemos en la actualidad con este ejemplar, Código Procesal Penal de la República Dominicana. Como ven ustedes, por el grueso, por el tamaño, no se trata solamente del código, no se trata solamente del articulado, sino que aquí hay trabajos, un trabajo nuestro, del contexto, del desarrollo, de los aspectos a considerar, como lo hicimos también con el penal.